indican si está compartiendo pantalla. Estoy compartiendo pantalla, por favor. Sí, ingeniera. Sí. Muchas gracias. Gracias. Está en pantalla completa, ¿no? Perdón. Estoy en pantalla completa. Sí, ingeniero. Gracias. Muy buenas noches, señores muestrantes. Buenas noches, organización y coordinación de SAM. Bueno, ya me han presentado, hicieron la presentación de mi eh, perfil profesional y también sobre lo que es el perfil académico. Sin embargo, entiendo que está algo desactualizado porque en realidad yo tengo el grado de doctor en ciencias y justamente soy un doctor en medio ambiente y recursos naturales, ¿no? Entonces, por eso es que va la presentación de esta manera. También comentarles de que hicieron un breve, muy ligero resumen sobre lo que es la experiencia que tengo en lo que es el área ambiental. Son varios proyectos que he estado trabajando tanto en caminos, en lo que es riego, agua potable, alcantarillado, rellenos sanitarios. Y bueno, son tanto en diferentes contextos, ya sea en los departamentos de Tarija, Potosí, principalmente, ¿no? Y también en otros departamentos he trabajado como especialista ambiental, entonces la temática se me hace muy familiar y sin embargo también en los años he venido impartiendo módulos en posgrado y mucho en lo que es la temática de evaluación de impacto, de evaluación en la temática ambiental, principalmente en evaluación de impacto ambiental. En cuanto a lo que son los proyectos de saneamiento básico, he estado ejecutando el componente de SCOMFI, desde el año 2000. Entonces son casi 24 años que tengo en experiencia en esa área, ¿no? Entonces es algo muy importante para mí porque definitivamente son áreas y temáticas bueno, en el tiempo las he ido entendiendo y ahora me apasiona, ¿no? Porque es algo muy importante. Creo que es una temática muy importante lo que es el saneamiento básico desde un enfoque ambiental. Bueno, esa sería la presentación la complementación que debo realizar a la presentación que hizo ESAM. Y ahora, por favor, les voy a pedir para que tenga un criterio de quiénes son los maestrantes, una pequeña presentación en el sentido de que quién es su nombre, por favor, la profesión que tienen y la expectativa que tienen de este módulo. Y luego ya empezaríamos con la sesión del día de hoy. Gracias. Empezamos, por favor. Está Eliana, está Sandra, Doris, Manuel están varios porque son 15 los participantes que aparentemente se encuentran en plataforma. Por favor. Buenas noches, ingeniera. Mi nombre es Doris Martínez. Soy ingeniero civil. Actualmente estoy realizando supervisión de sistemas de agua potable para CEMAP en Cochabamba. Y bueno, la verdad es que con el tema ambiental también nos falta mucho a veces en el control, en las obras. Tengo mucha expectativa también de ver la normativa y bueno, todo lo que usted nos pueda enseñar. Muchas gracias. Así sea, Doris. Muchas gracias a usted. Adelante, por favor. Está Juan Cervantes. Ingeniera, buenas noches.
Buenas Muy noches a buenas todos los noches. compañeros. Bueno, mi nombre es Juan Cervantes, soy ingeniero químico. Actualmente me desenvuelvo como encargado de una planta de tratamiento de aguas residuales industriales y, bueno, y una petar doméstica. Y estoy en el curso, bueno, para ampliar más mi conocimiento, ¿no? En la parte medioambiental y todo el temario que tiene la maestría. Muchas gracias. Gracias. El siguiente, por favor. Ingeniera, buenas noches. Muy buenas noches. Adelante. Mi nombre es Jerónimo Aguilar Marca, ingeniero civil. Actualmente estoy desarrollando mis actividades en el municipio de Oruro, en el área de estudios y proyectos, ingeniero. Muchas gracias, Mónica. Gracias. Adelante con otro participante, por favor, con otro maestrante. Ingeniero, buenas noches. Muy buenas noches. Eh, Mi nombre es Víctor Hugo Frías Martínez, soy de Sucre, de profesión ingeniero civil. Me desenvuelvo en el ámbito de supervisión y construcción. Bueno, la expectativa que tengo es de que generalmente he trabajado con supervisiones del FPS y nos asignan que tengamos que hacer también la supervisión ambiental. Es por eso que tengo expectativas de poder un poco profundizar el tema ambiental. Gracias. Espero como formar las expectativas de cada uno de ustedes. Adelante, por favor, con otro maestrante. Ingeniera, buenas noches. Muy buenas noches. Adelante. Mi nombre es Sandra Salce, soy ingeniero civil, eh, soy de Trinidad Beni. Actualmente trabajo en la EPSA de mi municipio y tengo, bueno, bastante, ¿no? Interés en aprender esto, que es un tema nuevo para mí, evaluación de impacto ambiental. Gracias. Gracias. Por favor, con otro maestrante. Buenas noches, ingeniera. Mi nombre es Jimena Ceballos, soy ingeniero civil, soy de Cochabamba y también tengo mucha expectativa en este módulo para aprender tal vez a realizar una buena evaluación de impacto ambiental. Gracias. Muchas gracias. Bueno, Buenas noches, muy mi buenas nombre es noches. Johnny Reyes, ingeniero civil de profesión. Y sí, es muy importante, ¿no? El tema de evaluación de impacto ambiental en los proyectos. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches, mi nombre es Jorge Muy buenas Heredia. noches. Eh, Igual soy ingeniero civil. Actualmente me dedico, bueno, hace un par de años ya me dedico a la parte, como residente de obras civiles en la parte, en subestaciones eléctricas y de generación. Y bueno, de esta maestría la he tomado por querer profundizar y ampliar un poco más mis conocimientos en el área de saneamiento básico y impactos ambientales. Muchas gracias. Vayamos con otra persona, por favor, con otro maestrante. Ingeniera, Sí, adelante. buenas noches. Mi nombre es Manuel Calizaya de la ciudad de Potosí. Hasta hace poco estaba fungiendo servicios en la EPSA de acá de la ciudad. Actualmente estoy en el municipio en evaluación de proyectos y las expectativas es de que el tema ambiental es transversal a varios módulos que hemos llevado, prácticamente a todos, yo diría, los módulos que hemos llevado en esta maestría. Entonces, es importante, ¿no? Que haya una complementación a todos los módulos que hemos llevado para tener una formación integral al respecto. Gracias. ¿Alguien más, por favor?
Perdón, ¿alguien más? Bueno, de todas maneras, señores maestrantes, si alguno por ejemplo, Rodrigo, no le escuché. Buenas noches, perdón, se me desconectó la señal y estaba hasta la introducción o su presentación por parte de Sam, doctora, así que no escuché la pregunta. No, es una pequeña presentación respecto a cuál es su nombre, qué profesión Ah, tiene ya. y qué expectativas tiene de este módulo. Bueno, yo soy ingeniero civil, radico en la ciudad de Potosí. eh, Actualmente igual sigo radicando acá por motivos de trabajo. Después, los motivos o las metas que tendría de aprendizaje en este módulo son todo lo que puede impartirnos respecto a la parte ambiental, porque, bueno, como ingeniero civil no tengo tanto conocimiento porque mi área más va abocada, o mi experiencia específica va más abocada a la construcción. Entonces, en la parte ambiental tengo conocimientos previos de lo que nos imparten en la carrera. Sin embargo, hace falta fortalecer y todo lo que usted nos vaya a impartir está por mí formidable. Muchas gracias. Eh, bueno, no sé si alguien más falta. Les decía, ¿no, señores maestrantes, de que acá estamos en un sistema virtual, ya estamos en un sistema virtual y obviamente no es, por lo menos yo no considero de que sea dable de que habiliten la plataforma o inicien, ingresen a la plataforma y bueno, no sigan la clase, ¿no? Entonces yo no soy partícipe de ello, por lo tanto, exijo que haya una participación de los maestrantes y asimismo, si no lo hacen de manera voluntaria, es que los voy nombrando y al irlos nombrando, yo también voy tomando en cuenta la asistencia. No existe una ponderación específica en ese sentido, sin embargo, yo entiendo de que en la calificación que realizo, entonces todos esos aspectos van siendo considerados. Por favor, ustedes tomen en cuenta y desde un principio vayamos, son solo 2 horas por sesión y esas 2 horas tenemos que hacer que podamos, digamos, interactuar lo más posible y además que este proceso sea de manera constructiva, ¿no? Sea un proceso donde exista una participación de los maestrantes y también de la docente en este caso. Por favor, tomen en cuenta, ¿ya? No sé si existe alguien más y si no, pasaríamos al contenido del módulo. Bueno, ustedes saben que el módulo es la maestría en ingeniería y sanitaria y plantas de tratamiento de agua potable y agua residual, ¿no? De la misma manera, el módulo es el módulo 14, está denominado como evaluación de impacto ambiental en proyectos de saneamiento básico. El contenido que se tiene de manera general está sobre lo que son los aspectos básicos de la evaluación de impacto ambiental, ¿no? También se encuentra un tema 2, como es el marco normativo ambiental, eh, es la evaluación de impacto ambiental, las metodologías para la identificación de los impactos y además los instrumentos de regulación de alcance particular, los IRAPs. ¿Ya? Entonces, esos son los temas que se van a ir desarrollando durante el módulo. En cuanto a la práctica, he considerado que se van a llevar, por lo menos en la propuesta está, que se realicen 3 trabajos prácticos y un examen final, ¿ya? Digamos, no está previsto foros, porque definitivamente este es un módulo muy práctico, ¿ya? Donde se deben ir conociendo muchos aspectos
pero más bien aplicando, ¿no? Aplicando muchos aspectos, entonces no amerita foros. Tampoco los exámenes que son, digamos, esos exámenes que están programados, falso verdadero o elección de selección múltiple, ¿no? No va. Entonces, por eso es que les estoy pidiendo de que tomen en cuenta esa situación y que podamos ir desarrollando, digamos, de manera paralela la parte teórica, pero también muy importante la parte aplicativa. Entonces, la primera práctica la he considerado que va a ser de manera individual, ¿ya? Entonces lo van a tener la práctica y siempre todos los trabajos prácticos nos vamos a poner de acuerdo. O sea, antes de que establezca la fecha, la presentación, entonces nos ponemos de acuerdo para que ustedes tengan claro y además tomen en cuenta y sea de cumplimiento, ¿ya? Otra situación que cuando nosotros estamos en un sistema virtual donde se debe trabajar por evidencias, ¿ya? Entonces, ¿qué quiere decir? Que todos los trabajos de manera individual, ya aún habiendo sido realizados de manera grupal, pero todos tienen que subir a plataforma, ¿ya? Van a subir a plataforma en el tiempo oportuno. Si se generalmente, no sé, yo establezco que sea a las 11 de la noche para darles la comodidad de presentación hasta las 11 de la noche. Entonces, pero se presenta hasta las 11 de la noche. Un segundo más que exceda la plataforma no les va a recibir. Ya, entonces, por favor, consideren esa situación. Vamos a trabajar todos los ejemplos en proyectos de agua potable y saneamiento. Entonces voy a hacer también que todos los ejemplos que les pueda dar vayan en ese contexto, ¿no? O sea, que vayan abarcando lo que es proyectos de agua potable, de saneamiento, ya sean de plantas de potabilización o las PETAR. ¿Ya? Entonces vamos a ir viendo y para que a ustedes también les vaya sirviendo de esa manera. Para el segundo práctico y para el tercer práctico, entonces, y además que para el final, ya para el final, necesitan ustedes disponer de un proyecto, ya sea de agua potable o de saneamiento, de alcantarillado o una planta de tratamiento que sea, digamos, que les sirva como objeto de estudio, ¿no? O sea, que quiere decir que en ese podamos, con esa información podamos desarrollar los trabajos que se les vaya a encomendar. Eso y solo pedirles que por favor vayamos participando durante las clases, estemos atentos porque de nada les sirve, yo les digo, señores maestrantes, de que ustedes habiliten su plataforma y bueno, voy a leer y demás. No tendría sentido, porque al final, si solo nos basamos en la normativa, entonces ahí tendríamos que leer todo lo que está y punto, ¿no? Pero entonces no hay ningún aprendizaje, ninguna situación y por la presentación que hicieron ustedes es que todos están interesados en aprender o fortalecer lo que son sus conocimientos respecto a lo que es la temática ambiental. Eso sería, no sé si tengo alguna consulta, por favor. ¿Quedó todo claro? Perdón. Sí, ingeniera, una consulta, la puntuación de los trabajos prácticos. Eh, no tengo idea en este momento cuánto es la nota mínima. Es más, ustedes deben saber esa situación. ¿Cuánto es la nota mínima? 71. 71, ya. Bueno, si la nota mínima es 71, entonces vamos a entender de que el primer práctico tiene un 20%, el segundo 20%, el tercero 20% y el final 40%.
Ya, gracias. ¿sí? 20, 20, 20 y 40%. ¿Ya? Entonces, si no tengo otra consulta más, algo Y, perdón, perdón. disculpe, con respecto a los proyectos que tenemos que conseguir, nos ha pasado antes en otro módulo que los proyectos que tenemos, la verdad que a veces son simples, digamos, no es que son muy amplios, entonces, ¿a qué nivel tiene que estar para poder conseguir uno, para poder tener todas las herramientas y trabajar bien? Ya, entonces tenemos que conseguir uno que tenga una clasificación 3, categoría 3, porque sabemos que, bueno, entiendo que para muchos va a decir evaluación de impacto, pero si recién voy a saber qué sé yo de categoría 1, categoría 2 o categoría 3. Los proyectos de agua potable, en algunos de los casos, llegan a una categoría 4. Ya en la categoría 4, ¿por qué? Porque obviamente van generando mínimos impactos, ¿no? Y hay algunos elementos que se toman en cuenta para, digamos, ir categorizando, pero lo que vamos a ver es a nivel 3, por lo menos que vayan, que nos permita realizar un PPM pasa. Yo creo que les puedo decir, en esta semana vamos a ir abarcando lo más que se pueda, y ahí ya vamos a llegar, ojalá podamos llegar al tipo de categorización y van a ver a qué se refiere básicamente la categoría 3. Está bien, Pero, gracias. sin embargo, agua potable puede ser categoría 4 o categoría 3, ¿ya? Pero el alcantarillado y más las plantas de tratamiento, esas sí o sí recaen en categoría 3. ¿Ya? Bueno, entonces si no tengo ninguna consulta más, vamos avanzando, por favor. Algo. Miren, no tengo, en realidad no lo revisé, quizás en la lista de los participantes, pero deben ser entre 16 o 18, supongo, porque acá están ahora 15, ¿no? Entonces, podamos conformar grupos entre hasta 4 personas, ya hasta 4 personas, y me hacen el favor de que al grupo del WhatsApp me vayan colocando el nombre del grupo. Ustedes pondrán un nombre a su grupo y los integrantes, ¿ya? Los integrantes, quienes van a ser los que conforman ese grupo. Entonces, no va a ser muy necesario para la primera tarea, pero es necesario para que yo también lleve un control, porque sucede que de pronto algunas veces me ha pasado de que mandan a última hora o no mandan, y entonces es más complicado, ¿no? Sin embargo, si puedo apelar a ustedes y que hagan ese trabajo, entonces, no sé, al tratarse de un módulo 14, yo creo que también han trabajado en grupos, ¿no? Sí, tenemos grupos de 5, más o menos armados. Ya, Pudiera no, ser de 5, por favor. sí, para no dejarles al margen, ¿no? O sea, para no destrozar su grupo. ¿Está bien? Entonces hagamos de 5. Ya, pero entonces, por favor, me hacen llegar la lista del grupo, es decir, el nombre del grupo y la lista de los participantes. ¿Está bien? Bueno, no sé si tengo alguna consulta más respecto a lo ya mencionado. Ya, entonces, continuamos y bueno, voy a empezar viendo algo muy importante que en realidad es una reflexión sobre lo que representa el medio ambiente, ¿no? Y principalmente cuando nos dice que
cuál es el grado de responsabilidad que nosotros como seres humanos tenemos en cuanto a lo que es el deterioro de la tierra, ¿no? Entonces nos habla y nos va mostrando en lo que la tierra no pertenece al hombre, sino que el hombre pertenece a la tierra, ¿no? A la tierra. Y además que el hombre no ha tejido la red de la vida, más bien solo se considera una hebra en ella, ¿no? Y todo lo que le haga a la red, o todo lo que le haga al medio ambiente, o todo el daño que le podría causar en alguno de los casos al medio ambiente, se lo hará a sí mismo, ¿no? Entonces, son reflexiones muy importantes debido a que el ser humano es uno de los, digamos, de los más beneficiados sobre lo que es el medio ambiente, la naturaleza, y sin embargo es el primer depredador, ¿no? Entonces, y a veces decimos, ah, no, la naturaleza, e incluso, ¿no? Bueno, por ejemplo, cuando se trata de lo que es el manejo de aguas residuales, entendemos y decimos, ah, no, que se lo lleve la quebrada, que se lo lleve el río, no va a pasar nada, ¿no? Entonces entendemos de que no es de esa manera. Si bien es cierto que la naturaleza tiene una capacidad de autopurificación, pero no es suficiente porque el accionar del hombre sobrepasa todos esos límites, ¿no? Con todas las actividades que se van desarrollando. Y desde un punto de vista ambiental o como ambientalistas, como profesionales ambientales, nos tenemos que ir considerando que todas las acciones que se vayan desarrollando, porque se desarrollan en el medio ambiente, es como si estuvieran, como si fuera nuestra casa natural, ¿no ve? Entonces, si en ella nosotros no cuidamos, no tenemos esa situación de conservación, de protección, de pronto esa casa se va a ir deteriorando y en un momento nos vamos a quedar sin casa, ¿no? Entonces, eso es lo que tendríamos que ir viendo principalmente cuando, desde un punto de vista ambiental. Eh, Algo muy importante es definir el término medioambiental o medio ambiente, ¿no? Y este nos dice que es un término comúnmente utilizado que hace referencia al ambiente natural, donde suman los componentes vivos y los abióticos. Y en esto vamos a considerar lo siguiente, que son los factores. Me dicen si estoy escribiendo y ven si estoy escribiendo, por favor. Sí, sí, se está inscribiendo ahí. Gracias. Son los factores abióticos, ¿ya? Abióticos. Y son los factores bióticos, ¿ya? Factores bióticos o elementos bióticos. Si alguno de ustedes tiene alguna idea de cuáles son los factores bióticos, cuáles son o cómo consideran a los abióticos, les consulto porque en la presentación son más civiles de formación y si en algún momento han escuchado esos términos. Sí, ingeniera, los ¿Ya? factores bióticos más son referidos a la naturaleza y a los animales, ¿no? Y los abióticos al tema de, no sé, suelo, puede ser. Ya, gracias. Los bióticos son aquellos que tienen vida, bióticos, los que tienen vida. ¿Qué tienen vida? Animales. ¿Qué tienen vida? Plantas. ¿Qué tienen vida? Microorganismos, ¿no? Organismos, ¿ya? Esos son los que tienen vida, ¿ya? ¿Y qué serían los abióticos? Muchos dicen, ah, son los que no tienen vida y ese es
un criterio muy errado, porque no son- estos, si bien son los que tienen vida, los abióticos son, como decía el colega, el suelo, el aire, el agua, ¿ya? Y como es suelo, aire, agua, de pronto son factores que nos dan vida, ¿no ve? Porque a través del agua vivimos, a través del aire vivimos y a través del suelo vivimos. Entonces, para que lo tengan, como decimos en facilito, abióticos son los que nos dan vida, o los que dan vida, y los bióticos son aquellos que tienen vida. Bien, ya. Entonces ahí nos dicen que también son todos los, en alguno de los casos son todos los factores que externos, ¿no? A los abióticos en este caso, las condiciones y las influencias que afectan a un organismo o a una comunidad. Que esto lo mm, dice el Programa Nacional de Naciones Unidas y Medio Ambiente, ¿no? Entonces el PNUMA, ¿no? Entonces el medio ambiente también indican que comprende componentes físicos como el aire, la temperatura, el relieve, los suelos, los cuerpos de agua, así también como los componentes vivos, plantas, animales y microorganismos. Por eso les decía, ¿no? O sea, hay componentes que son abióticos y estos son físicos y los bióticos son los que tienen vida. Bien. Acá vamos a establecer las principales problemáticas ambientales. Entonces, esta es una imagen que tenemos principalmente sobre el deterioro que se va originando o que se va ocasionando al medio ambiente. No sé cuál creen ustedes que es el elemento o el factor que más incide en lo que es el daño al medio ambiente. ¿Qué es lo que afecta al medio ambiente? Bueno, está Juan Cervantes, está Verónica Paza, Jimmy Choque, Rodrigo Fajardo. A ver, vayamos hasta ahí. ¿Cuál será El, el elemento o la el problemática que CO2, afecta? Perdón, ya, el CO2, el dióxido de carbono, ya. ¿Qué más? Otro elemento, Metales pesados en el agua o contaminación ya, de agua. ya, contaminación del agua, algo más, pero el elemento que más influye, La intervención del hombre sería el más importante, ¿no? Pienso. ya, intervención del hombre. Bueno, sí, pero en realidad la intervención del hombre, la contaminación y demás, de pronto serían la contaminación, el dióxido principalmente, son como el efecto. Incluso la intervención del hombre podríamos también considerarlo como parte del efecto. ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es la principal causa? La principal causa que se atribuye a los problemas ambientales es la sobrepoblación, ¿ya? La sobrepoblación. Y de ahí vamos haciendo este análisis. Por ejemplo, en la sobrepoblación existe, obviamente, cuando pues, existe la sobrepoblación, también existe la necesidad del consumo de los recursos naturales. ¿Y cuál es el recurso natural
de mayor consumo? El agua. El agua, ¿no? En realidad es el agua y la energía, ¿no? Son los dos factores, es decir, los dos recursos naturales que que se va utilizando con, digamos, con de una manera mucho más, si vale el término, acelerada o con mayor consumo, como dicen. ¿Por qué? Porque el agua es alimento y también la energía necesita industria, ¿no? Entonces, porque existe la sobrepoblación, y la sobrepoblación pues requiere de que para cumplir con todas las necesidades que tiene el ser humano, entonces cubrir a través del uso del agua y de la energía. Entonces ahí vemos justamente esa situación. Empezamos donde existe un mayor consumo de agua y también la energía. Y en la energía es lo que dice eh, que existe una generación del dióxido de carbono, también la misma contaminación de agua. ¿Y por qué existe la contaminación del agua? Primero, bueno, porque primero, a ver, ustedes ya están en sanitaria. ¿Por qué existirá la contaminación del agua? ¿A qué se debe la contaminación del agua? Y ahí está Freddy, está Fernando, vayamos viendo, Jimena, Jorge Heredia, Jerónimo, Rubén. ¿Cuáles serán las causas para que exista la contaminación del agua? Conexiones clandestinas de aguas residuales. Ya, conexiones clandestinas. ¿Ya? ¿Qué más? Vertidos de basura, desechos a las Vertidos de vertientes. desechos, ¿no? Ya. ¿Qué más? Actividades industriales como la minería, eh, Industriales, ¿no? otras. Ya. Hay una situación también, ¿no? Que es bien importante cuando existe el consumo y en realidad en el manejo de aguas residuales hay un principio que es básico, ¿no? Que todo lo que se consume se desecha, ¿no? Sí o sí. Las personas que han trabajado o trabajan con las EPSAS, de ahí saben que las EPSAS deben ser responsables del agua potable, así como del alcan, alcantarillado, ¿no ven? Y obviamente si es del alcantarillado y la población es mucho más grande, entonces tendrán que tener lo que es un petar, ¿no? Y es ello que, bueno, va generando mayor cantidad de, principalmente, la contaminación, ¿no? Ahí en eso está asociado el mal manejo que se tiene de esas aguas residuales. Entonces, acá nos está mostrando y nos dice, existe una situación de que están los dos factores, es decir, dos recursos naturales de mayor consumo, que es el agua y la energía, que dan paso a lo que es la industria. Y en ello tiene como consecuencia, ¿no? Lo que es justamente eh, la generación del dióxido de carbono, que eso produce un cambio climático que afecta en realidad a lo que es la biodiversidad y esto también nos habla sobre lo que es la energía conjuntamente del el agua, ¿no? Acá hablamos, aló, Jimena, sí, le escucho. Jimena, le escucho.
Bueno, entonces acá cuando hablamos de la biodiversidad nos estamos refiriendo a lo que son los ecosistemas. ¿No? Y estos ecosistemas son aquellos, o sea, son como, digamos, a lo que están relacionados como los hábitats. ¿Ya? Y en estos hábitats existen las condiciones para poder, digamos, para que existan las condiciones de vida, ¿no? Entonces puede ser, por ejemplo, ahí está la temperatura, está la humedad, y ahí está el clima y demás. Entonces, por eso es que en diferentes ecosistemas existen diferentes, digamos, animales, diferentes plantas, diferentes microorganismos. ¿Por qué? Porque obviamente existen diferentes condiciones, principalmente climáticas, ¿no? Entonces ahí nos habla y estas condiciones nos da, como decimos, diversidad de vidas. Por eso es que nos habla de biodiversidad, ¿no? O sea, que ahí está, ahí hay diferentes especies, ¿no? Entonces, por eso es que nos está hablando sobre los principales problemas que tienen desde el punto de vista ambiental. Y bueno, acá en esta imagen nos está dando, nos está resumiendo cada una de esas situaciones, principalmente por el hecho de que existe una sobrepoblación y bueno, entre lo que es la sobrepoblación también está asociado al mal manejo, y ese mal manejo existe, da paso a una contaminación y la contaminación también está asociado a lo que es a la producción del dióxido de carbono y como resultado tenemos un cambio climático, ¿no? Entonces, básicamente es eso lo que nos está mostrando esta imagen y sin embargo tenemos acá descrito, por ejemplo, está como las problemáticas ambientales, la sobreexplotación de los recursos y eso se da justamente porque en realidad se van sobreexplotando lo que son los recursos naturales, ¿no? Como es el aire, el agua, los suelos, los seres vivos y principalmente las fuentes de energía y algo así como el agua que es considerado un recurso limitado. De la misma manera están los impactos, ¿no? Los impactos están como la contaminación, está la desertización. La desertización sabemos que principalmente cuando existen actividades y esas actividades son de carácter que, digamos, van a explotar los recursos naturales, porque una cosa es hacer uso y otra cosa es aprovechar y otra es explotar, ¿no? Son tres términos diferentes. Uno es que hace uso, otro es aprovechar y otro muy diferente es explotar. Aquí estamos hablando justamente de actividades que son de explotación de los recursos naturales y como resultado tenemos una desertización, principalmente cuando son, digamos, proyectos como son la minería, como son los hidrocarburos, o sea, ahí como dicen, ¿no? Si antes nos decían ¿cómo se llama? En algún momento en el colegio nos decían, ¿no? Que donde pisa Atila, ¿recuerdan, no ves? Atila no crece ni la mala hierba, decimos, ¿no ves? No crece ni la mala hierba, ¿no? No crece ni la mala hierba, nos decían, ¿no? En cambio, ahora vemos que si desarrollamos lo que son las actividades mineras o hidrocarburíferas o hidrocarburos, ¿no? Entonces, ahí tampoco crecen ni las malas hierbas, porque obviamente hidrocarburos, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque justamente los daños que realizan al medio ambiente es grande, ¿no? Otro aspecto del impacto son el aumento de residuos, la pérdida de biodiversidad,
y el cambio climático, ¿no? Entre lo que están hablando sobre los impactos que se tienen. También hay un problema ambiental. Bueno, los problemas ambientales se van dando generados porque en realidad son ocasionados los impactos de manera natural, ¿bien? Natural y de manera antropogénica. ¿Han escuchado de este término de antropogénica? ¿En algún momento han escuchado este término antropogénico? No, Inge. Esto es causado es causado por el ser humano, por la intervención del ser humano. ¿Sí? Entonces, obviamente, cuando se da, cuando nos habla de riesgos naturales, catástrofes frecuentes, factores que afectan los riesgos y el crecimiento, en realidad, hasta acá, ¿sí? Cuando nos habla de los riesgos, es porque, miren, o sea, la tierra, en el transcurso de los años envejece, ¿no ve? Para todos pasan los años y al pasar los años nos vamos deteriorando de manera natural, ¿no ve? Entonces, a eso se refiere cuando se habla digamos, una situación de una problemática ambiental natural, es porque las cuestiones naturales, y para que me puedan entender, por eso es que tomo este ejemplo de que la tierra envejece y como envejece se va deteriorando, ¿no? Pero si aparte de esto se da, también es la intervención del hombre, ¿no? Entonces es una problemática desde un punto de vista que causa impactos y por la intervención del hombre o por una actividad antropogénica. Y ahí sí existe lo que es también cuando nos dice que en la tierra, en el medio ambiente existe un problema de crecimiento ilimitado, ilimitado en un planeta limitado. Porque nosotros pensamos que la tierra tiene que soportar, ¿no? Que la tierra tiene que soportar. Tenemos acá la tierra, ¿ya? La tierra, y decimos, no, pues no nos va a aguantar. Ya somos tantos millones de personas, ¿no? Que creo que ya ni siquiera se puede cuantificar, pero en algún momento vemos que esta tierra cada vez o sea, bueno, ustedes que tienen la formación de ingeniería civil y son más precisos en los cálculos, sabemos que todo cuerpo tiene un volumen, una capacidad, ¿no ve? Entonces, y esta tierra obviamente está creciendo la población de una manera exponencial y la tierra no crece, ¿no? El volumen, la capacidad de la tierra no crece. Y sobre eso también existe lo que es parte de la intervención del hombre. Entre ello está una situación de un manejo, digamos, irracional de todo lo que existe en la Tierra. Entonces, por eso es que vamos considerando esas situaciones, ¿no? De la misma manera, existen, digamos, algunos principios de sostenibilidad que no se toman en cuenta, ¿no? Principalmente aquí hablamos de los tres principios de sostenibilidad del desarrollo sostenible, cuando nos habla el principio económico, el principio ecológico ambiental y el principio social, ¿no? Entonces también en ello están justamente los compromisos internacionales y la responsabilidad ciudadana. Pero si hablamos de responsabilidad ciudadana, entonces tendríamos que ver que también digamos, no existe un compromiso, ¿no? No existe un compromiso. Muchas veces decimos, tenemos la ley 1333, tenemos diferentes leyes, ¿no? Principalmente la 1333, que es la de medio ambiente, lo tenemos, pero será, y les consulto a ustedes, ¿será que se cumple?
o como cualquier ley, ¿será que se cumple? No se cumple. No se cumple, ¿verdad? O sea, está establecido y llega, gracias colega, o sea, llega hasta tal punto que nos dicen, incluso nos atrevemos a decir que mm, cuando tenemos algún problema, digamos, jurídico, decimos que ni siquiera depende ya ni de las normas ni de las leyes, sino depende de la habilidad que tiene el abogado para poder salir del problema, ¿no ves? Entonces, pero está pues la ley, está, y cada quien lo interpreta a lo que puede o a lo que le conviene. Entonces, justamente por eso es que nos habla sobre lo que son los compromisos internacionales. También sabemos, ¿no? Que no por ser un compromiso internacional se va a cumplir. También existen algunos intereses y principalmente cuando son países que tienen, como Bolivia, que tiene una gran cantidad de recursos naturales y sin embargo no los sabemos ni siquiera conservar, no los sabemos proteger y ahí están. También incluso ahora tenemos la explotación del litio y estamos viendo que en qué condiciones se las va desarrollando, ¿no? Entonces, no existe un manejo sostenible, no existe un manejo adecuado de todos esos recursos. Entonces, por eso es que hablan sobre las principales problemáticas ambientales que se tiene y es necesario conocerlas, ¿no? También es importante porque definitivamente, si bien lo tenemos en lo que está establecido en la normativa, pero también no carecemos de mecanismos de cumplimiento, ¿no? ¿Quién hace cumplir qué? Bueno, entonces, de todo lo que hemos hablado, ahora vamos a entender a qué nos estamos refiriendo bajo el desarrollo del mapa conceptual siguiente, ¿ya? Primero tenemos que saber que para poder entender sobre lo que es el medio ambiente, tenemos que considerar la relación, ¿ya? La relación que existe entre el humano y la tierra. Entonces, los humanos y la tierra es una relación que existe. Esa relación en cuanto a la tierra, podemos entender de que es parte de un universo, ¿ya? Es un universo. De ese universo, la tierra es un componente, ¿no ve? Es un componente. Y en la tierra tenemos la biosfera. Y en la biosfera, ¿qué tenemos? La biosfera es aquello que nos da vida, ¿no ve? Entonces, ¿qué nos da vida? ¿Qué tenemos? Si nos referimos al agua, está ¿qué está? La hidrosfera. Si nos referimos al suelo, Rubén, Johnny, Eliana, está la hidrosfera luego. Por si acaso se encuentra Eliana. Litosfera. Ya, la litosfera, gracias. Luego, Estratosfera. Atmósfera. la atmósfera, ¿no? La atmósfera. Hidrosfera, litosfera, atmósfera y luego, decía bueno, por lo menos eso está relacionado al agua, al aire y y al suelo, ¿no? Que son los tres principales. ¿Ya? Biosfera, ¿no? ¿Cómo? Biosfera también. Hidrosfera, litosfera, atmósfera. ¿Ya? Y biosfera, ¿no? No, la hidrosfera, litosfera, atmósfera hacen parte de la biosfera, ¿no? Bueno, en esta tierra
En esta Tierra, obviamente en la hidrosfera, en la litosfera, en la atmósfera existen pues varios componentes, ¿no ve? Pues, por ejemplo, si nos vamos a referir a lo que es el agua, solo en la calidad vamos a ver que existe el pH, existe lo que son, incluso si estamos hablando del agua potable, tenemos que ver los coliformes, la DBO, y tantas atributos o características, ¿no ve? Entonces, y si solo estamos hablando de la hidrosfera y si solo estamos hablando de la calidad del agua, igual en el caso del suelo, vamos a ver la textura, la estructura, el pH y, bueno, una serie de características como nos está mostrando igual en el aire. Entonces, solo de pensar en ello nos estamos refiriendo a un sistema complejo, ¿no? Un sistema complejo. Y como es un sistema complejo, obviamente, al ver, o sea, es totalmente impredecible, ¿no ve? Porque si por decirles si existe una contaminación en el agua, es posible que exista una contaminación en el suelo, ¿no ve? Entonces, si existe una contaminación en el suelo, es posible que exista una contaminación en el aire. Entonces, y eso en realidad son escenarios que son impredecibles, ¿no? Entonces, por eso es que nos está mostrando esta relación y la Tierra nos dice que a partir de esto se toma en cuenta las características, todas las particularidades que tiene la Tierra que se ha ido dando a través de la historia, en el tiempo, en el tiempo. Obviamente la Tierra ha ido cambiando, ha ido evolucionando, como decimos, y obviamente tiene esta situación que está determinada como nos está mostrando esta imagen. Bueno, pero al otro lado, ya a la otra relación, nos dicen que es una relación, entonces vamos a ver qué pasa con los humanos. Uno de los principales elementos es la demografía, ¿ya? Demografía. Y si hablamos de indicadores de demografía, ¿cuáles serían los indicadores de demografía? ¿Cuáles son los indicadores demográficos? ¿Cómo aumentan y disminuyen los humanos? Los indicadores son nacen, mueren, en este caso sería natalidad, perdón, natalidad, mortalidad. ¿Cómo más aumentan o disminuyen los seres humanos? ¿Cuál es el otro índice que se toma en cuenta? Índices demográficos. Inmigración. Ya, migración, ¿no? Migración. Y en eso está emigración, inmigración, los que salen y los que entran, pero básicamente es natalidad, mortalidad y inmigración, ¿no? Entonces nos habla sobre estos aspectos demográficos, pero no solo el movimiento de las personas o cómo crece o el crecimiento positivo o negativo, ¿no? Sino que también nos está hablando algo muy importante que son ideas y conceptos, ideas, criterios, y podemos nosotros incluso resumir usos y costumbres y una serie de culturales, todo lo que podemos entender que son básicamente ideas y conceptos, ¿no? Los humanos necesitan un desarrollo, ¿ya? Un desarrollo y ese desarrollo pueden hacerlo a nivel personal o a nivel colectivo o de sociedad, ¿no ve? Entonces eso se pretende alcanzar. Pero cuando existe un desarrollo, tiene necesariamente que existir una gestión, ¿ya? Una gestión, un manejo, bueno, la gestión es mucho más amplia que el manejo, ¿no? Y para eso se debe tomar en cuenta la gestión del riesgo. Esto con el fin de alcanzar la sostenibilidad, ¿no? Y si hablamos de sostenibilidad, tenemos que hablar en un ambiente justo y solidario. O sea, por eso es que ahí vamos a hablar sobre lo que es el desarrollo sostenible
en el desarrollo sostenible nos está diciendo que podemos consumir, cómo es utilizar todos los recursos naturales, pero sin comprometer para el uso de las generaciones futuras, ¿no? Entonces, eso nos está hablando de este aspecto justo y solidario. Bueno, seguimos con esa relación que se había establecido, ¿no? Y decimos los humanos con la tierra, pero esa relación existe o muestra en esa relación los riesgos naturales, ¿ya? Los riesgos naturales, pero sin embargo, también el uso de los recursos, ¿no? Por parte de los humanos. ¿Para qué? Para poder cubrir sus necesidades en alimentos, para poder cubrir sus necesidades en el agua, en la energía y en las materias primas, ¿no? Entonces, principalmente. Obviamente, como se hace uso de los recursos, se va a ir generando impactos. Y esos impactos son a nivel local, ¿ya? Que podemos, por decirles, qué sé yo, un derrame de un dique de colas. Entonces, ahí está local, ¿no ve? Puede ser que incida, sí, pero es igual, de acuerdo a lo que es, digamos, la dimensión que se tiene, podríamos incluso tomar en cuenta local, aunque sea ya ha habido el derrame en el departamento de Potosí afectado a Tarija, ya. Entonces podemos decir el país Bolivia, pero de todas maneras sigue siendo local, ¿no? Pero en cambio hay otros impactos que son globales y estos son manifestados en el cambio climático, en el deterioro de la capa de ozono y la pérdida de biodiversidad. Entonces, esa es la interacción que se tiene a partir de lo que son principalmente, como hemos visto, son los riesgos naturales y también lo que es el uso de los recursos en lo que se refiere a la actividad antropogénica o la intervención del ser humano, ¿no? De los humanos. Bueno, ¿qué sucede entre los humanos? Ya habíamos visto esta relación, sin embargo, tenemos, y es importante considerar esto, ¿no? Donde nos está hablando sobre lo que es la gestión de riesgos, es importante en la parte ambiental, ¿no? Considerar, también considerar esto de lo que es en una situación digamos, como se dice acá, justo y solidario, y también a partir de las ideas y conceptos. Esos son los aspectos que debemos ir trabajando y que se va trabajando en lo que es la evaluación de impacto ambiental, porque realmente estamos yendo justamente a ver todo lo que se va generando en la tierra a partir de lo que es el ser humano, ¿no? Y su accionar en ella. Bueno, en cuanto a la relación que se tiene para la tierra, ¿ya? Para la tierra tenemos que considerar todos estos aspectos que son principalmente lo que va a cubrir sobre lo que es el agua, los alimentos, el agua, la energía, las materias primas y también el cambio climático y la pérdida de biodiversidad. En cuanto teníamos a la tierra, tenemos también de la misma manera considerar que que cuando se va a desarrollar una evaluación de los impactos, se debe considerar como un sistema complejo, ¿ya? Sobre el sistema complejo que se va desarrollando y que este es impredecible, ¿no? Por eso es que principalmente la temática de evaluación ambiental nos permite incluso esa situación, esa condición de predecir los impactos, de anticiparnos
con las medidas antes de que ocurra el riesgo o antes de que ocurra el daño o antes de que pueda ser afectado el medio ambiente, ¿no? En ello está, básicamente nos vamos a pasar sobre lo que es el desarrollo sostenible y el desarrollo sostenible como término se ha originado en la Comisión Brundtland sobre el medio ambiente llevado en 1987. Algo que aquí es bien importante de todo lo que hemos visto hasta ahora, esta imagen es algo reflexiva y muy importante, ¿no? Acá tenemos a lo que es la Tierra y aquí está el planeta, ¿no? Y habla sobre lo que dice, me temo que tienes humanos. ¿Por qué? Porque solo el hombre es capaz de deteriorar tanto su casa natural, su hábitat, ¿no? O la naturaleza. Entonces, eh, y en lo que nos habla el desarrollo sostenible tenemos este concepto que es muy importante cuando nos habla respecto al desarrollo que asegura las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para enfrentarse a sus propias necesidades. Quiere decir que podamos hacer uso de los recursos, uso o aprovecharlos, pero de manera racional, de manera que pueda satisfacer las necesidades del ser humano sin que podamos afectar las generaciones futuras, y eso lo vamos a hacer a través de la preservación, de la conservación del medio ambiente, ¿no? Entonces, eso quería mostrarles, me parece muy importante antes de que podamos ingresar a la temática misma, que es la evaluación de impacto ambiental. No sé si tengo hasta acá alguna consulta. ¿Existe alguna consulta, algún criterio, por favor? Por mi parte no dije, gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, vamos a ir viendo siempre lo que son los ámbitos del desarrollo sostenible. Y esto porque sí o sí influye en lo que es la temática de la evaluación de impacto ambiental. Entonces, por favor, vayamos considerando todos estos aspectos, ¿no? Entonces, desde un punto de vista ambiental, existen tres pilares, que es el económico, el medioambiental y la social, ¿no? Eh, en torno al desarrollo sostenible. Pero existe también las combinaciones de cada uno de estos pilares. Por ejemplo, si vemos que existe el pilar económico más el pilar medioambiental, nos da una condición viable. Sin embargo, una condición medioambiental, o es decir, un pilar medioambiental más el pilar social, nos da una condición vivible. Y el pilar social más el pilar económico nos da una condición equitativa. Entonces es importante ir considerando estos pilares para poder realizar justamente el trabajo de lo que es la evaluación de impactos y desde un punto de vista sostenible, porque tenemos que ver que, digamos, una situación referente para poder realizar el impacto o efectivizar esa valoración, ¿no? Entonces acá nos habla del desarrollo sostenible, que principalmente está orientado a lo que es el ambiente o medio ambiente. También se toma en cuenta los valores que se tienen y algo muy importante es, siempre hablamos de medio ambiente y salud. Medio ambiente y salud. ¿Ya? Porque si bien es cierto que vamos a la conservación y protección del medio ambiente, pero también vamos a garantizar la salud humana en cualquiera de los análisis que vayamos a realizar. Entonces, no se olviden que cuando hablamos, digamos, de una
evaluación o de una valoración del medio ambiente, tenemos que ver la salud humana, ¿ya? Entonces y la salud humana. Entonces, por eso es que nos habla que el desarrollo sostenible favorece al ambiente, estimula los valores, mejora la salud y fomenta el desarrollo sostenible. Es una situación cíclica que se va dando y obviamente eso nos va direccionando sobre todas las actividades que se vayan desarrollando en lo que es el medio ambiente, ¿no? Entonces ya vamos a ver dónde caen los proyectos. Nos dice que se considera el aspecto social por la relación principalmente entre el bienestar social. Vean, el bienestar social. Y ese bienestar social tiene que estar asociado con el medio ambiente y la bonanza económica. Bien, entonces, cuando hablamos de bienestar social, también nos estamos refiriendo a la salud, ¿no? O sea, la salud al aire limpio, a las condiciones que tiene que estar. Por ejemplo, no precisamente estamos hablando en el hecho de que si no hay enfermos, ¿ya? Entonces existe bienestar, ¿ya? Esa es una apreciación que está errada, ¿no? O sea, no es que deba existir enfermos para decir que no hay bienestar, sino que más bien tiene que las personas, ¿no? O sea, las personas tienen derecho, ¿no? Tienen derecho al disfrute, disfrute del medio ambiente o la naturaleza, ¿no? Entonces ahí veremos que tengan aire limpio, que tengan, qué sé yo, mejores condiciones de paisaje, libres de contaminación, una serie de situaciones. Entonces, a eso nos habla de disfrute del medio ambiente. Entonces, ahí sí podemos decir que existe bienestar, ¿ya? Bienestar. Entonces, esto, como les digo, no es solo el decir que esto no es, o sea, no hay enfermos y tienen un bienestar, no. Entonces, más bien es que deberíamos gozar todas las personas de un aire limpio, de un paisajismo libre de contaminación y demás, ¿no? Entonces, para poder, digamos, tener lo que es un desarrollo sostenible en el medio ambiente. Bueno, ya entrando a nuestra temática, vamos a ver referido a lo que es justamente la planificación y la gestión ambiental, ¿ya? ¿Por qué hacemos mención a esto? Porque es importante para poder entender cuáles son, digamos, primero los impactos que se van generando y también cómo exigen lo que es su evaluación. ¿Ya? Entonces nos habla de dos aspectos muy importantes y esto está extractado en lo que es la Ley 1333. ¿Qué les digo? Voy a subir hasta el día de mañana material para que ustedes puedan ver sobre lo que son justamente todos esos aspectos, ¿no? En lo que se refiere en el capítulo 3 de la planificación ambiental, nos habla sobre la necesidad de incorporar la dimensión ambiental, ¿no? Entonces, a través de un proceso dinámico y permanente, concertado entre lo que son las diferentes entidades involucradas a lo que es el medio ambiental. En su artículo 12 sobre los instrumentos básicos de planificación ambiental, está en el inciso D, los estudios de impacto ambiental. ¿Ya? Es ahí donde nos está mostrando. Sin embargo, título 2, en el título 2 de la gestión ambiental,
habla respecto en el capítulo 1 de la política ambiental y en el artículo 5, en el punto 1, nos habla sobre la definición de acciones gubernamentales que garantizan la preservación, conservación, mejoramiento y restauración de la calidad ambiental urbana y rural. Esos son los aspectos los más importantes en lo que se refiere a la planificación y gestión ambiental, ¿no? Y esto estamos haciendo mención para poder entender qué son los impactos, ¿no? Principalmente y cómo estos van afectando al medio ambiente. Ahora vamos a definir lo que es el impacto ambiental. Esto hemos visto desde un punto de vista normativo, en la norma boliviana está establecida de esta forma. Entonces, por eso es que había colocado acá. Y ahora vamos a ver sobre un concepto, ya un concepto que es mucho más amplio, cuando nos habla sobre el impacto ambiental como tal y nos dice que es el efecto producido por una acción o actividad sobre el medio ambiente o en algunos de sus componentes. ¿Cuáles son los componentes del medio ambiente? ¿Cuáles son los componentes del medio ambiente? No sé si alguno de ustedes me podría cooperar con esto. Y a partir de ahora vamos a hablar de los componentes, pero así es mejor que nos vayamos familiarizándonos. ¿Cuáles son los componentes? ¿Alguno de ustedes estaba, por favor? Creo que era Jorge. Adelante, ¿cuáles son los componentes? Agua, aire, ¿Ya? Agua, Suelo. aire y suelo, ¿no? Entonces son el agua, el aire y el suelo. Bueno, que en la normativa también van a tomar en cuenta el paisaje, van a tomar la flora, la fauna, inclusive hasta lo socioeconómico, ¿no? Pero sin embargo aquí hablamos principalmente de los tres elementos que es agua, aire y suelo, ¿ya? En comparación con la situación sin actividad. ¿Qué quiere decir? Que estamos hablando, ¿ya? Por decirles, existe ya, un espacio, ¿ya? Un espacio. En este espacio nos está hablando y nos dice qué efecto va a ser producido en comparación con la situación sin actividad. Entonces aquí tendría que poner, si vamos a hablar principalmente de lo que son las AOPs. ¿Han escuchado de las AOPs? Sí, Sí, Actividad. actividad, obra o proyecto. Ya, gracias, ¿no? Entonces aquí va a haber una AOP, ¿no? Entonces nos está diciendo cuál es el efecto producido, ¿ya? Allá. Ya, esta es con una AOP, para que entiendan. Perdón. ¿Ya? Eh, más o menos vamos a tratar de hacerle el mismo, ¿ya? Es el mismo espacio, solo que este espacio es con la OP y este es el espacio sin la OP, ¿ya? Entonces, obviamente que aquí vamos a ver que en la AOP, cuando haya AOP, vamos a ver que existan, digamos, efectos, y efecto, ¿sabe? Y tenemos que hacer esa comparación que nos dice respecto a esto, ¿ya? Respecto a lo que es con la OP y sin la OP, ¿no? Entonces vamos a hacer esa valoración con la situación sin actividad o sin AOP y con la actividad. Pero de pronto también no solo son, ahí nosotros estamos viendo y decimos impacto ambiental negativo, negativo. ¿Será que el impacto ambiental siempre es negativo? La consulta. ¿Será que la actividad, o es decir, será que el impacto siempre es negativo?
Víctor Hugo, ¿se encuentra? Sí, ingeniera. ¿Será que le vuelvo a consultar? ¿Será que en la desarrollando una actividad el impacto siempre será negativo? Eh, no siempre, ingeniera. Puede ser Ya, también algún impacto positivo, ¿no? sí, es dependiendo de qué medidas le vamos a aplicar, ¿no ve? Sí, por ejemplo, puede ser alguna forestación de algún lugar intervenido, por ejemplo, ¿no? Sí, y en proyectos principalmente llamamos, esas son medidas, se van a acordar, medidas estructurales y medidas no estructurales, ¿no ve? ¿No ve? Entonces, si son las medidas estructurales, como decía, ah, creo, ay, no recuerdo, Frías apellida él, entonces medidas no estructurales, entonces la forestación. Y si hablo de medidas estructurales, ¿cuál sería? ¿Cuáles serían las medidas no estructurales? Más bien, las medidas estructurales. ¿Cuáles son las medidas estructurales? Ingenieros civiles ya van a disculpar que les llame así, pero obviamente saben cuáles son las medidas estructurales. Puede ser protección, por ejemplo, ante la erosión, por ejemplo, ¿no? Con una Ya. forestación o también para No, las la riadas. forestación es no estructural. Ah, ya, perdón. La estructural. ¿Cuál sería la estructural? Estoy hablando de, me dice protección, ya bueno, puede ser, pero me entiendo que pueden ser gaviones, por decirles, ¿no? ¿Qué más? Es todo lo que, todo construcción, ¿no ve? Entonces, gaviones, qué más construyen ustedes? ¿Qué más construyen en los proyectos? ¿Qué más se construye? Doris, ¿qué más construyen? Perdón, Muros de Puentes, contención, represas. perdón. perdón. Muros, Ya, pigones. muros de contención, ya, sifones y demás, ¿no? Entonces, todo lo que se hace es construcción, ¿ya? Entonces, son medidas estructurales. Las no estructurales es la forestación, son las zanjas de infiltración, o sea, incluso hasta llega hasta la capacitación, sensibilización, ¿no ve? Entonces, todo aquello que no tenga que ver con infraestructura, ¿no? Eh, Bueno, ya. Ahora también aquí vemos y nos dice que desde un punto de vista así general como término es una variación, es una alteración, modificación o al final es un cambio en el ambiente, ¿no? En el ambiente o en alguno de sus componentes. ¿Qué les digo? Por ejemplo, a ver, vamos a ver. Ya. En el ambiente nos está diciendo, vamos a decir, este lugar, ¿ya? Y este lugar es todo el ambiente. Todo todo este lugar es ambiente, ¿no ve? Entonces, ahí está el ambiente. En el ambiente o en alguno de sus componentes. ¿Y en cuáles son los componentes? Ya hemos visto, puede ser en el agua, puede ser aire, en el aire o en el suelo, ¿no ve? Digamos. Dependiendo de la magnitud, puede ser en todito el ambiente, ¿ya? Entonces, haya afectado al agua, al aire, al suelo. Por ejemplo, si estamos hablando de un derrame, ¿ya? De un derrame, o de un chaqueo, una quema descontrolada, entonces obviamente va a afectar al aire, va a afectar al suelo, va a afectar al agua, va a afectar a la flora, a la fauna, al paisaje, a todos, ¿no ve? Entonces está a todos. O dependiendo, solo puede afectar, dependiendo de qué impacto se está dando, puede afectar al aire, puede afectar al agua o dependiendo puede afectar al suelo. Eso es lo que nos dice. O todo el ambiente o todo como aquí nos está hablando o en alguno de los componentes, ya sea el agua, ya sea el aire o ya sea el suelo.
Entonces también nos habla sobre lo que es una modificación del ambiente, ya sea ocasionado por la acción del hombre, que es antropogénico, ya lo hemos dicho, por el hombre, o de manera natural, ¿no? Que está dado por la naturaleza. Y esta manifestación se da en 3 fases sucesivas. Por ejemplo, puede ser la modificación de alguno de los factores ambientales o del conjunto del sistema ambiental. Por decirles, si estuviera hablando sobre lo que es la implementación de un sistema de alcantarillado, ¿ya? Vamos a hacer el análisis de un sistema de alcantarillado. ¿Cuándo se daría la modificación de alguno de los factores ambientales? ¿Cuándo se daría? Todos tenemos en claro cómo se realiza un proyecto de alcantarillado, ¿no ve? ¿Ya? ¿Sí? Entonces, si es así, ¿en qué momento se daría primero cuando se afecta alguno de los factores? ¿En qué momento? En la excavación de suelo, ¿no? El factor ¿Ya? suelo. Y el ¿Ya? factor aire Puede, una vez que la planta está funcionando. ¿ya? Entonces, en el suelo, puede ser en la excavación, como dice, en la excavación, y ahí se va a afectar a lo que es uno de los factores y es el aire, ¿ya? Y el aire, ¿por qué? Porque va a generar partículas, ¿no ve? Generación de partículas, ¿está bien? O polvo, ¿no ve? Ya. Ya entonces ya hemos entendido que se puede modificar en alguno de los factores o dependiendo en el conjunto del sistema ambiental. ¿Ya? Entonces, ¿cuándo se va a dar en el conjunto de o el conjunto del sistema ambiental? Por ejemplo, cuando no tenemos, cuando ya esté en funcionamiento o definitivamente cuando ya hayan perdido todas el diseño, ¿no? Como en el caso de Tarija, ya esa planta, ni siquiera esas lagunas de estabilización que se tienen ya ha afectado pues hasta el conjunto del sistema ambiental, ¿no? O sea, ha afectado al suelo, al agua, al aire, al paisaje, a la salud humana, a todos. Entonces, es por eso cuando existe ese impacto ambiental, ¿no? Ahora, si ustedes tienen otro ejemplo, igual podemos compartir y vamos a ir enriqueciendo este análisis, esta clase, ¿no? Bueno, cuando hablamos, nos dice sobre lo que es el impacto puede modificar en alguno de los factores o el conjunto del sistema, pero sin embargo, también la modificación se puede dar en el valor del factor alterado, ¿ya? En el valor del factor alterado. Por ejemplo, si estamos hablando del aire, ya sabemos que es el factor que se ha alterado. Y el valor, ¿cuáles son los factores que se tienen en lo que es los valores que se tienen en el factor aire? O en el agua, para que me sea más fácil. La calidad. En el agua, bueno, en el aire, gracias, la calidad, ¿no? La calidad. Entonces, bueno, ahora vamos a saber cuáles son la calidad. Y eso generalmente está dado, tendríamos que tomar en cuenta los límites permisibles, ¿no ve? Permisibles, o sea, hasta cuánto está permitido y obviamente ahí tenemos que recurrir a la norma y en la norma está claramente, ahí se encuentra el reglamento de contaminación ambiental, ¿no? De contaminación del aire, ¿no? Entonces, ahí tenemos que ir viendo sobre lo que son los límites permisibles y en eso claramente vamos a tener el valor del factor alterado. Incluso solo al decir que tiene una baja calidad en el aire, entonces ya estamos hablando que está un factor alterado. ¿Por qué?
porque seguramente tenemos una referencia de que la calidad del aire, ¿no? Del aire es una calidad que no tiene que estar contaminada, ¿ves? Que no tiene que estar alterada, ¿no? Pero sin embargo, si ya sentimos olor, si sentimos, qué sé yo, algunas situaciones que van afectando, entonces vamos a ver que la calidad del aire ya está siendo afectado, ¿no? Entonces, por eso es que hablamos sobre el valor del factor alterado. Y también en lo que se refiere a la interpretación o significado ambiental de dichas modificaciones. Y en último término, lo que les decía, va a afectar a la salud y bienestar humano, ¿no? Entonces, ahí vamos a considerar cuando generalmente es también, digamos, nos sirve para la interpretación y el análisis, es justamente como un indicador la salud y el bienestar humano. Eso es un término muy general de lo que es el impacto ambiental y sin embargo también si tenemos algo que ir revisando está en el RPCA, en el en el reglamento de gestión ambiental, ¿no? Entonces ahí está un glosario sobre todos estos conceptos que se tienen y eso nos permite, digamos, manejar de acuerdo a la normativa boliviana, ¿no? Entonces ahí sería bueno de que lo revisen y en ello también para que ustedes puedan entender sobre lo que es los conceptos que se manejan en Bolivia. Si bien es cierto, la temática ambiental es amplia y se va manejando en todo el mundo, existe literatura donde también están de manera, digamos, muy general, pero es necesario tenerlo claro y además que en la parte ambiental siempre se trabaja con la normativa, en el marco de la normativa, porque si nosotros queremos utilizar, digamos, conceptos, queremos utilizar algunas situaciones que no son, digamos, no están dentro es decir, no coinciden con lo que dice la normativa, entonces podríamos incluso pecar de incumplimiento, ¿no ve? Por ejemplo, ¿qué les digo? Eh, ustedes saben y ya sobre lo que es los parámetros, ¿ya? En el agua potable existen lo que son ¿cómo se llama? Las, el plomo, ¿ya? El plomo. Ahí creo que hay un ingeniero químico que nos va a ayudar mucho en los parámetros y ahí tiene un contenido de plomo. Recuerdo, ¿verdad? ¿Estoy en lo correcto? ¿Está bien? En muchos, no, además que la maestría que ustedes están realizando es tratamiento de eh, aguas, de potabilización de aguas, ¿no ve? ¿Está bien entonces el agua, el parámetro, el elemento plomo? Sí, está bien, Inge. ¿Está bien? ¿Ya? Está bien, Inge. ¿No ve? Entonces, y este elemento también está asociado con los de calidad, ¿no ve? Calidad del agua. ¿Por qué? Porque el agua tiene que tener una característica inolora, insabora, incolora, ¿no ve? Entonces, cuando ya existe esta presencia del plomo, principalmente eso hace en las zonas que que se encuentran bajo los yacimientos mineralógicos, ¿no ve? En zonas de yacimientos mineralógicos. Y hubo una vez en que estábamos haciendo lo que es justamente el estudio de agua potable en la ciudad de Tupiza, ¿ya? En la ciudad de Tupiza. ¿Qué ha sucedido? En la ciudad de Tupiza, los pobladores, ¿alguno de ustedes ha trabajado por Tupiza? ¿No? La persona que trabaja en APOS o en las EPSAS, ¿alguna vez han tenido ese problema?
Bueno, de todas maneras, cuando se estaba elaborando el estudio, todos decían que tiene el agua que estaban a consumo, tenían la presencia de plomo. Evidentemente tenía el plomo. Y no sé, a ver, ¿cuánto es el parámetro que se tiene en la presencia de plomo para el agua de consumo en Bolivia? Escuché, Inge. ¿Cuánto es el rango que se tiene para el plomo, el plomo para el agua de consumo en Bolivia? Según la NB 512 es 0.01 miligramos por litro. 0.01. No, hay algún valor. mm, no recuerdo qué es lo que medían, pero en Bolivia es desde 6 hasta 9. No, sí, de 6 a 9, ¿ya? Sin embargo, en Chile, ese mismo parámetro varía hasta 12, ¿ya? Hasta Ingeniera, disculpe, ¿en qué unidades están esos parámetros, esos valores? exactamente eso es lo que no recuerdo. Yo lo único que recuerdo era esa situación y por eso es que apelaba a ustedes. Pero Ingenie- ¿qué les decía? Sí, adelante. No, El pH, ingeniera. No, 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 el, no, no. El contenido de plomo. el contenido de plomo, ingeniera, en la normativa N512, como dice Rodrigo, máximo ¿Ya? aceptable es 0,01 miligramos por litro. Ya, pero Ingeniera, no algo yo he más. trabajado Sí, por esa zona y sí hay ya. problemas, y sobre todo es con el boro. Tal vez se está confundiendo con el boro. Y No, sí, no, 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 con el plomo, con el plomo, ay, pero sí, con el el boro plomo. es 0,3 en nuestra normativa y la chilena acepta valores más altos de ese valor. Ya, ya. Bueno, de todas maneras, disculparán mi memoria porque les estoy hablando de hace unos 10 años atrás, pero bueno, ¿qué les quiero mostrar? Que es en la normativa boliviana, independientemente de la unidad o del número exacto, el 1 en la normativa boliviana es mucho más, ¿cómo les puedo decir?, restringida, ¿ya? En cambio, la chilena es mucho más amplia. ¿Y por qué? ¿Ya? ¿Por qué? Por el hecho de que en Chile no existen fuentes de agua. No existen fuentes de agua. Y ahí está justamente los yacimientos de Cobreloa, están los yacimientos que están tomando en cuenta lo que es lo que decía el colega del boro y demás. Entonces, todas esas situaciones hacen que ellos tengan que justamente potabilizar el agua y si tuvieran, digamos, que tomar esos rangos que toma Bolivia, o sea, la mayoría de las aguas de Chile las castigarían, ¿no ve? Entonces, fue una de las situaciones porque para poder, digamos, eliminar estos elementos químicos en el contenido del agua, eh, en Bolivia y principalmente en Tupiza hubieran tenido que necesitar, digamos, ¿cómo les puedo decir? Unos tratamientos mucho más costosos y obviamente no hubiera sido accesible a lo que es el sistema de agua potable en tu país. Entonces, en ese momento hemos tenido, ¿no? O sea, en mi condición de técnico ambiental he tenido que repasar y encontrar justamente para poder entender por qué, o sea, por qué situación existen en diferentes rangos
de acuerdo a los contextos, ¿no? Entonces, eso es lo que les quiero mostrar, que es importante trabajar con la normativa boliviana, ¿no ve? Porque si yo voy a decir, no, pero en Chile es así, pero bueno, en Chile, pues, pero acá en Bolivia tenemos que ser, o sea, tenemos que trabajar bajo esa normativa porque al final de cuentas la AOP lo estamos haciendo en Bolivia, ¿no ve? Pero también nos sirven como referentes, ¿no? Nos sirven como referentes. Entonces, si disculpen, ¿no? Como decían, si a los chilenos no los ha matado, tampoco creo que los van a matar a Bolivia, a los bolivianos, ¿no? Y además la diferencia tenía, pues, como les digo, o sea, si en Bolivia era 9, en el otro era hasta 12, ¿no? Entonces eso nos daba una cierta, digamos, seguridad de que no estábamos haciendo, o sea, que no estábamos haciendo una cuestión incorrecta, ¿no? Porque no nos olvidemos que en la parte ambiental, lo primero es que se tiene que ver la salud humana y mucho más en los proyectos de agua potable y, bueno, obviamente por consecuencia tendremos que ver en lo que se refiere también en esto de lo que es la potabilización de las aguas o el tratamiento de las aguas, ¿no? Entonces, eso quería aclararles, ¿no? Para que queden en claro de que nosotros debemos, la parte ambiental, trabajar con la normativa, ¿no? Y es importante. Bien, ¿a qué se refiere un impacto ambiental? Principalmente, ya hemos definido anteriormente, es una alteración de las propiedades. ¿Pero de qué propiedades? De las propiedades físicas, de las propiedades químicas o biológicas del ambiente. Entonces, estamos hablando en el caso de lo que puede ser propiedades físicas, químicas o biológicas del ambiente, y está también en sus factores, ¿no? Sus componentes. Y esta está causada por cualquier forma de materia o energía resultante de las actividades humanas, que ya sean indirecta o directamente afecten principalmente a lo que es la salud y seguridad o bienestar de la comunidad. También afecten a las actividades económicas. Por ejemplo, hay unas actividades que son más dañinas que otras, ¿no? Algo que les quiero aclarar acá, no existe una actividad, no existe una actividad que no cause daño o impacto al medio ambiente. No existe, ¿ya? El hecho de que nosotros existamos, así como personas, un día hemos causado daño al medio ambiente. ¿No ven? A ver, vamos a hacer un ejercicio y Doris, hoy día, ¿cómo cree usted que ha afectado al medio ambiente? Bueno, porque voy en auto a mi oficina, entonces pienso que con la Ya, contaminación gracias. de mi movilidad. Eliana. Eliana. Perdón, ingeniera, sí, no puedo activar mi micrófono muy seguido. Estoy en una reunión aparte con mi trabajo. Dígame, mil disculpas. He estado mandando chats Ya, al... gracias. Gracias. No, ¿usted cómo cree que hoy ha afectado al medio ambiente? ¿Perdón? ¿Cómo cree usted que hoy ha afectado al medio ambiente? ¿Qué cosa ha afectado hoy al medio ambiente? Perdón, no entiendo. ¿Usted cómo ha afectado al medio ambiente? Ah, yo. Sí, usted. Bueno, creo que tengo impactos positivos y negativos, ¿no? Negativos porque obviamente todos tenemos una cierta cantidad de emisiones de CO2, de generación de basura, de generación de residuos o algún tipo de contaminación. Y también creo que tengo impactos positivos, ¿no? Porque, bueno, en mi carrera, por lo menos, pues, trato de que se hagan bien los proyectos de medio ambiente, estoy en proyectos de reciclado de materiales y tratamiento de agua residual, ¿no? Entonces, tanto positivos como negativos.
Gracias, Eliana. Doris, ¿cómo cree usted que ha afectado al medio ambiente hoy? Inge, yo acabo de hablar. Ay, perdón. Entonces vamos, Fernando. Ya nos vamos a despedir. A ver, participemos todos, Fernando. Yo creo, Inge, a ver, usando el medio de transporte. Ya, Y gracias. Jerónimo. Jerónimo. Ingeniero, sí, hola, ingeniero. Sí, le escucho. Hola, Adelante, hola, adelante. ingeniero. ¿Me escucha? Sí, perfecto. Hoy, en la ciudad de Oruro, hoy hubo un paro de transporte, ingeniero. Yo creo que el ambiente ha descansado un poquito de la contaminación que genera el autotransporte. ¿Usted cómo ha afectado? Bueno, con la rutina de todos los días, ingeniero, que, bueno, consumiendo algunos alimentos con plásticos, desechando en los lugares que corresponden, pero lamentablemente esa es la rutina de todos los días, Sí, no queda de otra. Freddy, ingeniero. gracias, Freddy. Freddy Rodríguez. Jimmy. Ingeniera, bueno, hoy tuvimos un trabajo de encofrados, entonces teníamos que usar un generador y el generador les pide eh, dióxido de carbono. Ya, gracias, Jorge. yo estoy trabajando en campamento y tal vez bueno, la alimentación que nos traen es en desechables. Ujú. Gracias. Juan Cervantes. Sí, mira, mi caso a mí, bueno, considero que ha afectado con, aumentando la huella del carbono con la generación de dióxido de carbono. Bueno, y también haciendo, bueno, utilizando el agua para las necesidades de limpieza, ¿no? Ya, gracias. Manuel. Sí, ingeniero, por las propias actividades del trabajo, del transporte, de la alimentación. En alguna manera hemos generado algunos residuos sólidos y también el agua potable, el uso del agua potable. Ya, gracias, Sandra. Ingeniera, bueno, con las actividades diarias, ¿no? Con mi medio de transporte, el uso del agua potable, en la alimentación, los plásticos, ¿no? Generados, eso. Ya, gracias, Jimena. Ingeniera, podría ser el uso excesivo o indiscriminado del agua en la ducha, por ejemplo. A Sí, veces tardan demasiado en la ducha. También los recipientes plásticos, lo más común que consumimos es el agua en botella, por ejemplo, ¿no? ujú, ya, gracias. Bueno, han visto, o sea, de una u otra manera vamos generando. Yo me hago la misma pregunta y les puedo decir, miren, me levanté, he ingresado al baño, ¿no ve? He hecho uso del baño y en algunos de los casos uso y abuso, uso del baño, ¿ya? Eh, He preparado mi alimento, ¿ya? Luego del alimento, el lavado la vajilla, ¿no ve? Lavado de vajilla y así sucesivamente, ¿ya? Para concluir, hay un dato que nos dice que en las aguas residuales, ¿no? Y eso ustedes lo deben saber. Bueno, principalmente, a ver, vamos a hacer el residuo, ¿el residuo es sólido o es líquido?
Ambos podrían ser, creo. ¿Quién da Sí, más? ingeniero. Sí, ¿Qué Ambos es ambos. el, son líquido y sólido. sí? No, no, no pueden ser líquidos y sólidos. ¿Qué son? ¿Son sólidos o es líquido? ¿O son ambos? ¿El desecho o El el residuo? residuo. El Ah, residuo. el residuo sólido. ¿Es sólido o es líquido? Sólido. Colegas, ¿qué es? ¿Es sólido o es líquido? Sólido, ingeniera. Vamos, ya. ¿Quién es que persona que dice sólido? Eliana Mendoza. Eliana es la única que ha aprobado. Los otros pueden considerarse reprobados en la maestría. ¿Cómo van a...? El residuo, el residuo siempre es sólido. Ahora me dirán, pero hay aguas residuales, sí. Pero recuerdan, hacemos el tratamiento de las aguas, ¿no ve? Acá está la línea de las aguas tratadas y aquí están la línea de los lodos, ¿no ve? ¿Y qué es el tratamiento de aguas? Es separar lo sólido del líquido, ¿no ve? Entonces, ¿qué es el residuo? ¿El residuo es líquido o es sólido? Es sólido, ¿ya? Y de ahí nos dice que del residuo líquido, ¿bien? De las aguas residuales, no del residuo líquido, de las aguas residuales, del 100%, del 100% de las aguas, ¿ya? Nos dice que el 99,9 es líquido, ¿ya? Y eso seguramente ustedes ya lo deben dominar, ¿no? Líquido. Y el 0,01 es sólido, ¿ya? Entonces, nosotros utilizamos tanta agua solo para, digamos, deshacernos del sólido. ¿Qué les digo? Por ejemplo, muchos de ustedes y todos hemos, digamos, lo que es lavado la vajilla, ¿no ve? Y colocamos una cantidad de lavavajilla. ¿Y cuánto de agua necesitamos para sacar esa espuma? ¿No? Por ese hecho nos dice que la cantidad que se utiliza solo para deshacerse del contaminante, ¿no? En este caso no, estoy, estoy mal. En este caso sería el sólido contaminante, ¿no? En este caso el contaminante, ¿no? El contaminante. Entonces nosotros utilizamos tanta cantidad para deshacernos del contaminante, ¿no? Entonces, son situaciones que debemos considerar y principalmente cuando estamos hablando de las actividades económicas y no hay una sola actividad que cause, que es mentira cuando decimos, no, el turismo es una actividad que no causa contaminación. Mentira. Por ejemplo, qué sé yo, las actividades universitarias son aquellas, en este momento nosotros estamos causando contaminación, estamos contaminando el aire, estamos contaminando incluso el mismo suelo y muchas situaciones, ¿no es? Estamos contaminando, entonces no hay una actividad que no cause contaminación, en primer lugar. Y luego también obviamente, hay situaciones en las que de acuerdo a esa contaminación o esa alteración que se tiene, también tenemos que ir considerando las medidas adecuadas, ¿no? Entonces, hasta acá habríamos llegado. El día de mañana vamos a continuar. Ha sido nuestra primera clase y ya a partir
de mañana vamos a ir tomando en cuenta y adentrándonos mucho más a lo que es nuestra temática. Sin embargo, obviamente estas situaciones generales nos ayudan a poder comprender lo que es en verdad un impacto ambiental, ¿no? Les voy a dejar para el día de mañana todo el material, ¿ya? Y bueno, mañana también les voy a compartir el trabajo, el primer trabajo que tenemos y nos vamos a ir poniendo de acuerdo. No sé si tengo hasta acá alguna consulta, por favor. Perdón. Está bien, gracias, Inge. Bueno, muy buenas noches, que tengan buenas noches, Dios los bendiga y mañana será la siguiente clase. Dios los bendiga. Buenas noches, ingeniera, gracias. Gracias, ingeniera. Buenas noches. Ingeniera, gracias. Gracias a todos, buenas noches.